En el video de hoy vamos a hablar sobre la circulación coronaria. Para esto, lo primero que vamos a hacer es repasar los valores normales de las distintas cavidades cardíacas. Si se acuerdan, la aurícula derecha manejaba bajas presiones y manejaba presiones similares a lo que eran las venas sistémicas, es decir, manejaba presiones entre 0 a 5 milímetros de mercurio. El ventrículo derecho manejaba presiones cuando se llenaba. Como la válvula auriculoventricular estaba abierta y era una misma cavidad con la aurícula derecha, las mismas presiones que la aurícula derecha, mientras que cuando eyectaba generaba el máximo de presión, que era el mismo máximo que tenía la arteria pulmonar, que era de 25 milímetros de mercurio. De ahí es que manejaba presiones entre 0 a 25 milímetros de mercurio. La aurícula izquierda manejaba las mismas presiones que la vena pulmonar. Si se acuerdan, las presiones de la vena pulmonar y de la aurícula izquierda las podíamos ver en el catéter de Johann-Ganz como la presión de enclavamiento pulmonar. De ahí es que esta cavidad tiene unas presiones normales entre 7 a 13 milímetros de mercurio. Y por último tenemos a lo que es el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo, cuando se llena, es una misma cavidad con la aurícula izquierda, de ahí que maneja presiones similares, es decir, entre 7 a 13 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa cuando eyecta el ventrículo? Repasemos un segundo el ciclo cardíaco. Acá estamos viendo lo que era el gráfico de presión en función del tiempo, donde la línea roja representa las presiones en función del tiempo del ventrículo izquierdo y la línea punteada que estamos viendo acá arriba representa las presiones de la aorta. Si se acuerdan, ocurría la contracción isovolumétrica y luego de la contracción isovolumétrica, en el momento en que la energía del ventrículo superaba la energía de la aorta, comenzaba la eyección, que en un principio la primera mitad de la eyección estaba dada por una diferencia de presión y la segunda mitad de la eyección estaba dada por inercia. Durante toda la eyección, la energía total del ventrículo era mayor que la energía total de la aorta. Entonces acá vamos a, para entender el comportamiento del ventrículo izquierdo, ver un gráfico del borón. Este gráfico me va a estar graficando distintos parámetros en función del tiempo. Acá, en este primer gráfico, lo que tenemos son las presiones de la aorta, que era la línea punteada que estábamos viendo en el gráfico anterior. A su vez, cada uno de estos colores me está graficando qué parte del ciclo cardíaco estamos. En este color violeta me está graficando el llenado, este color colorado me está graficando la contracción isovolumétrica, el naranja me grafica la eyección y el verde me grafica la relajación isovolumétrica. A su vez, les puse acá, para que se guíen, lo que sería el gráfico de presiones ventriculares. O sea que esto sería contracción isovolumétrica y todo esto sería la eyección, luego de esto la relajación isovolumétrica. La primera mitad de la eyección, si se fijan, la presión dentro del ventrículo es mayor que la presión en la aorta y en la segunda mitad la presión del ventrículo es menor que la presión de la aorta, que era la parte de la inercia. Este gráfico entonces lo vamos a ir viendo y correlacionando con un gráfico de lo que es el flujo a través de la coronaria izquierda. Si se fijan, durante la diástole, como las presiones de la aorta y por ende las presiones de la arteria coronaria son mayores que las presiones del ventrículo, ya que durante el llenado el ventrículo maneja las mismas presiones que la aurícula izquierda, es decir, entre 7 a 13 milímetros de mercurio, va a haber flujo a través de la coronaria izquierda. Una vez que comienza la contracción isovolumétrica, como las presiones del ventrículo empiezan a aumentar y se empiezan a acercar a las presiones de la aorta y de las arterias coronarias, por ende disminuye la diferencia de presión, esto lo que va a hacer es que el flujo coronario disminuya. En el momento en el cual las presiones del ventrículo superan a las presiones de la aorta, es decir, cuando comienza la eyección, si se fijan, el flujo pasa a ser cero. Vamos a ver por qué pasa esto. Acá tenemos un dibujo en donde tenemos a las arterias coronarias, a la pared ventricular y a la sangre dentro del ventrículo.
Si ustedes se acuerdan, las arterias coronarias transcurren por afuera del corazón e irrigan a la pared del corazón a través de arterias perforantes. En este punto de acá, cuando la presión del ventrículo supera a la presión de la aorta, lo que también ocurre es que la presión que genera la pared ventricular va a superar a la presión que genera la aorta, por ende va a superar a la presión que tienen las arterias coronarias y también van a superar a la presión que tienen las arterias perforantes. Es decir, que en el momento en el cual la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta, lo que ocurre es que las arterias perforantes se colapsan. Lo que estamos viendo entonces es que en el momento en el cual el ventrículo está haciendo el máximo trabajo, ya que está eyectando a una cavidad de alta presión como es la aorta, se queda sin aporte sanguíneo. Tengan en cuenta que esto le ocurre al corazón todo el tiempo, en cada ciclo, es decir, que le ocurre entre 60 a 100 veces por minuto. Esto lo que hace es que el corazón es un tejido el cual no tiene reservas de energía. A su vez, el corazón basalmente consume el 80% del oxígeno que le llega. Por ende, tiene poco margen de oxígeno también para utilizar. De ahí es que en cada contracción el corazón consume el máximo de energía que tiene. De ahí es que consume y descienden las concentraciones de ATP. Y cuando necesita más energía, consume y también descienden los niveles de ADP. Y cuando necesita más todavía, consume y descienden los niveles de AMP. Esto lo que va a hacer es que se acumule y aumenten las concentraciones de adenosina. Ahora, esta adenosina es clave en lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque la adenosina es el principal vasodilatador a nivel coronario. Entonces, cuando se acumula adenosina, esta adenosina genera vasodilatación de las arterias perforantes, que implica una disminución de la resistencia de estas arterias y por ende permite que empiece a haber nuevamente un poco más de flujo. Ahora, empieza a haber flujo y este flujo va a hacer que todas estas concentraciones de adenosina que se acumularon se laven, vuelvan a disminuir. Por eso es que vemos que aumenta el flujo y después de esto hay un descenso del flujo nuevamente. ¿Por qué? Porque las concentraciones de adenosina se lavaron. Ahora, el flujo no vuelve a ser cero y esto es porque, si se fijan, las presiones de la aorta en este momento empezaron a ser un poco mayores que las presiones del ventrículo. Entonces esto hace que haya un poco de flujo. Después de esto comienza la relajación isovolumétrica, donde las presiones del ventrículo descienden y las presiones de la aorta son ampliamente superiores a las del ventrículo. Esto lo que va a hacer es que aumente bruscamente el flujo a través de la coronaria izquierda. De acá es que nos podemos llevar entonces una conclusión importante, que es que el ventrículo izquierdo se irriga principalmente en diástole. En sístole se irriga muy poco y ese poco que se irriga es gracias al rol de la adenosina. ¿Y el resto del corazón qué es lo que ocurre? Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que las presiones de las otras cavidades son siempre inferiores a las de la aorta y por ende también a la de las arterias coronarias. Repasemos, la aurícula derecha manejaba presiones entre 0 a 5 milímetros de mercurio, el ventrículo derecho entre 0 a 25 y la aurícula izquierda entre 7 a 13 milímetros de mercurio. Todas estas presiones son claramente inferiores a las presiones de la aorta y de las arterias coronarias. De ahí es que el resto del corazón se comporta como cualquier otro órgano, se irrigan tanto en sístole como en diástole, pero principalmente se irrigan en sístole. Entonces acá tenemos lo que es el flujo a través de la coronaria derecha. Fíjense, en el momento de que ocurre la sístole hay un pico y después durante la diástole hay un flujo bastante estable. Fíjense que la irrigación a través de la coronaria derecha es bastante estable a lo largo del tiempo, como ocurre en el resto de los tejidos. Con esto terminamos el video de hoy.
No olvides suscribirte, que nos es de mucha ayuda, y a su vez sabe que esto es una parte del curso que nosotros estamos dando. Para contactarte con nosotros tenemos nuestro mail, que es clasescardiorespi@gmail.com, o a través de nuestro Facebook, Clases Cardiorespi. En nuestro Facebook subimos choice y ejercicios para que vayan haciendo. Muchas gracias.